Colectivo se dice bus, y la palabra termina con el sonido hidráulico que hacen las puertas de esos gigantes silenciosos. En ellos viaja una clase de persona que es muy escasa en mi país. Los viejos felices, que tienen la cara y los ojos de una persona que no ha sufrido el hambre, ni la violencia, ni la desidia estatal, ni las colas del correo. Ojos que sonríen. Ojos curiosos sin rencor. Son viejos que no se adelantan en las filas ni se abren paso con los codos para subir al colectivo. No tienen el ánimo consumido por toda una vida de peleas con empleados del banco. No existe tal cosa como ir al banco. Y tampoco encuentran placer en retar a los niños de otros. Conservan casi todos los dientes y tienen la piel luminosa. Son gente serena, son los hijos del estado de bienestar y no perciben al prójimo como alguien que viene a robarles algo que les pertenece. En el colectivo no necesitan pedir el asiento porque hay lugar para que todos viajen sentados. Tampoco actúan como si el mundo les debiera algo. En primavera, en otoño y en verano, salen a caminar con mochilas y largos palos de metal como para andar por el campo o la montaña, aunque vayan al supermercado. Algunos empujan un andador de 4 ruedas que tiene adelante una sillita en la cual se sientan a esperar el colectivo. Cuando se encuentran con alguien de casualidad, exclaman: ¡Neyman, hey! ¡Ah, pero qué sorpresa! En invierno, desaparecen. Hola X, ¿cómo estás? Sí, hoy sí, vamos a traer una invitada. Pero tenés que leer tu libro. Sí, te lo llevo, sí, dale, te lo llevo. Perfecto. Lo lees lo lees rápido, es buenísimo, sí. Dale, perfecto, te espero. A ver. Vir, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sí, claro, le digo a X y charlamos. Mira que tenemos mucho para hablar, ¿eh? Así que después te vamos a extrañar. Dale, un beso grande. Chao. Empezamos así un programa de Más 46 con invitada. Bienvenida X, bienvenida Virginia. Muchas gracias por invitarme. Ya hicimos el trabajo previo, la mandamos a X a leer tu libro, yo lo había leído hace un tiempo, pero primero vamos a presentar un poco de qué va a ir el programa de hoy, a ver si están de acuerdo, lo podemos decidir entre las tres. Me parece que el programa, además de tener que ver con tener una escritora en nuestro piso y charlar sobre tu profesión, quiero que hablemos un poco de Suecia, porque vos, como yo, venimos de Argentina, vos tuviste una trayectoria, muchos años acá, pero con una particularidad, que es que Virginia se va de Suecia. Entonces me parece que hay como que hacer... La primera persona que se haya ido. Bueno, no sé, pero es una... ¿Por qué te vas? Pero es una experiencia que generalmente estuvimos hablando acá en el programa de la gente que viene, ¿no? Y me parece interesante qué pasa cuando uno retorna a su país, y si bien todavía quizás no lo sepas, me parece que la conversación puede ir por ese lado, si te parece bien. Sí, me encanta. Muy bien. Pero vamos a empezar con el libro de Virginia. Tengo acá El hechizo del verano, porque bueno, Virginia es una escritora argentina muy reconocida. Muchos que estén mirando ahora estarán mirando porque quieren escucharla a Virginia. Virginia ha hecho Los Sorrentinos, que es una novela excelente. Bueno, ¿es una novela, podemos decir? Sí, es una novela, sí. Porque tiene mucho de personal también. Sí, pero es una novela, está escrita en tercera persona, es la historia de una familia, de un restaurante, o sea, no aparezco yo ahí. Claro. Es una novela, digamos. Sabemos que en realidad tiene que ver con tu familia, pero podríamos no saberlo. Claro. Y, claro. Pero este libro que tengo acá es El hechizo del verano, que es el que estuvo leyendo X estos días. Es un libro sobre tu experiencia en Suecia y sobre tus impresiones. Creo que para mí fue un poco como una imagen, no sé, imágenes, descripciones de imágenes. Voy a empezar con X, a ver, ¿qué leíste acá cuando encontraste este libro? Me interesa. No, es un libro muy fluido. Es que aquí decimos en sueco como escrito con mano ligera. Lindo. Y es cuando no, en vez de esforzarte tanto, lo escribes así, ¿no? Y es que por eso fue muy agradable de leerlo, ¿no? Yo me lo leí un viernes por la noche y no me estresó ni nada. Me gusta cómo cambias de tema, o sea... Estás hablando de tu vida acá, de repente estás hablando de una peli, después tu visita a Hungría, o sea, como que, y no se siente la ruptura, sino que uno va siguiendo tu trayectoria, así me gusta. Qué lindo, Sí. eso.
Sí, porque los ensayos son todos, viste que hay muchos temas, hay muchas cosas ahí como mezclado. Y en algún momento dije, pero ¿cómo hago para hilar estas cosas? Pero se fue dando como un hilo medio natural, ¿no? Esto de seguir como una idea y tirando de un hilo y ver a dónde llega. Me pone contenta que te haya parecido fluido y agradable. Sí, 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 sí. como Y seguir encima, el hilo de otra persona, ¿no? Cuando Claro. piensa. sí, encima muchas observaciones muy interesantes. Pero no pones el por qué te vas de aquí. Pero creo que cuando le escribiste esto no sabías. No, no sabía. Bueno, yo siempre, mientras lo estaba escribiendo, tenía la sensación de que esto se iba a terminar, porque nosotros no vinimos a Suecia para quedarnos indefinidamente. O sea, cuando vinimos era por un periodo de 2 años en principio, y después se extendió y fueron 8, casi 9, pero siempre estaba la sensación de que era algo que tenía un final, que tenía una fecha final, ¿no? Entonces eso yo creo que hizo que la experiencia fuera todavía más intensa, porque yo sabía que eso se iba a terminar. Entonces era una forma de vivir muy, muy linda, porque estás como viendo todo sabiendo que en algún momento no lo vas a ver más o no lo vas a tener más. Como guardando eso, atesorando Claro, esas cosas. atesorándolo, que ¿Tú también crees es que un... te da una impresión como más positiva ¿Qué cosa? el saber que es un estado de excepción? Sí, claro. O sea, Porque por ejemplo, si tú vienes como refugiado o tú vienes a ver, casándote con un sueco, que digamos, entonces tú sabes que aquí es mi destino. Sí, Entonces a lo mejor te da una especie de pánico, porque empiezas a ver cada cosa que no te gusta, sí, totalmente. mientras yo veo que tu mirada es bastante positiva. Sí, es que yo lo pienso mucho eso cuando veo a la gente que tengo alrededor y la gente mis vecinos, por ejemplo. Yo ahora vivo en un barrio donde la mayoría de la gente viene de países a los que no pueden volver, porque hay guerra o porque hay crisis o vinieron acá con la intención de quedarse, ¿no? Como que quemaron las naves, vinieron y se quedan. Y es muy distinta la experiencia de ellos que la mía, porque yo sé que me puedo ir, que tengo un lugar a donde volver. Y mismo la gente que está casada con un sueco están como divididos en dos, ¿no? Con la mitad de su alma en un lado y la mitad en otro lado y no pueden negociar algunas cosas, algunas otras quizás sí, pero ellos también se integran de otra manera a la sociedad, porque si uno sabe que no puede volver, tiene que, o sea, yo veo a mis vecinos, ellos quieren que sus hijos sean suecos, que hablen sueco, que se integren, por eso muchas veces no les hablan en su propia lengua, que eso para mí es algo Yo creo que está mal. Yo tan creo que está muy raro. mal eso. Sí, claro. Es que, Porque tu hijo tiene que aprender a ver su idioma. Porque, a ver, el sueco que ellos hablan a lo mejor es malísimo. Entonces no aprenden ningún idioma. bueno, yo tenía esa misma impresión al principio y decía, pero les hablan en un sueco que es como un sueco, una cosa Tarzán. rara, sí. Pero después, con el tiempo, conociendo más gente, yo en algún momento me di cuenta, esta gente necesita integrarse, necesita sentir que sus hijos van a vivir acá como, van a ser ciudadanos de primera clase, van a ser suecos, y que mucha gente lo resuelve eso a través de la lengua. Es muy curioso, pero por ejemplo, a mí, porque por ejemplo, nunca podría hablarle a mi hijo en otra lengua que no sea la mía, pero sí que conozco gente que o está casado con un sueco y entonces para integrarse, bueno, tuvo que hablarle sueco a los hijos, sintió que esa forma era la que tenía que usar. Y pienso en mis abuelos, por ejemplo, que eran japoneses en Argentina, y ellos no les hablaron japonés a sus hijos, es lo mismo. O sea, ustedes perdieron el idioma en la familia. Claro, o sea, quizás lo hablaban un poco en la casa, pero Los dos eran japoneses. Sí, pero O los cuatro. Los dos Ah. de un lado, Ah. el de mi lado paterno. No les hablaron japonés a los hijos, porque en ese momento también pensaban que hablándoles español hablándoles en Ya, yo creo castellano que se iban llegando a América es lo típico, porque tú Mm. llegas a América y tú sabes o sabías que era para quedarte, porque era Claro, un era otra mundo época. así nuevo, ¿no? Era otro Para- momento, sí, también. Claro, la inmigración, o sea, a lo mejor hasta ibas con un barco, o sea, no Sí, ibas sí. con un avión así como ida y vuelta, tal, Sí, ¿no? claro. Entonces es otra cosa, pero en Europa nunca ha sido así, aquí ha sido más de preservar, ¿no? Mm. Entonces sí que, mira, yo por ejemplo conozco, yo también vivo en un barrio donde hay gente de todo el mundo, pero a ver, hay niños que crecen y no hablan bien ningún idioma. Claro.
Porque, a ver, a lo mejor la madre es de Polonia, el padre es de Siria, y entonces crece aquí el niño, y entonces no aprende ni árabe, ni polaco, y el sueco que aprende no lo aprende bien, o sea, el vocabulario es limitado, no lee, por ejemplo. Claro. Y entonces eso para mí es pobreza. En algún punto también creo que la educación, ¿no? La escuela, porque estamos hablando de la casa y cómo suple a veces la escuela ese lugar de educar en el idioma. Y me parece que hay algo muy interesante que pasa acá en Suecia, que es esto de la lengua madre, ¿no? Del aprendizaje de la lengua madre en la escuela, que tienen todas las personas que tienen acá un niño que viene de algún origen de otro país, entonces tienen otro idioma, no sé, puede ser persa, lo que sea, español. Tienen en la escuela un curso de... no sé si tu Lengua hijo materna, lo tuvo. Sí. No, creo que empiezan en tercer grado. Ah, ¿no? puede ser. Empiezan en un poquito más. Pero bueno, para no perder No, depende, contacto, sí. no perder contacto con eso que decíamos, que está mal por ahí perder contacto con el origen y también está mal no insertarse en el idioma donde estás viviendo y donde probablemente vivas toda tu vida. Y que eso que decías vos, Virginia, de cómo eso te abre una puerta diferente y cómo la gente que sabe que se va a quedar imperiosamente necesita eso para sus hijos. Pero quiero brevemente, porque no lo contamos, no lo explicamos, ¿por qué viniste a Suecia? Ya contaste que tenés un hijo, ya sabemos que tu pareja no es sueca, porque contaste, así que bueno, si tuviese una pareja sueca, pero bueno, Sí. contanos un poco eso para quienes no saben y por qué te vas también, si querés. Vinimos por una oportunidad laboral de mi pareja, entonces yo vine a acompañarlo a él en un principio. Y bueno, no sé, la vida se fue desplegando. ¿Hace cuántos años? 8, casi 9. Mi hijo nació acá y bueno, no sé, volvemos porque siempre se sintió como una cosa natural que íbamos a hacer, Ujú. ¿no? Era una especie de aventura venir a vivir acá. Y en un momento, bueno, después de que nació mi hijo, hubo momentos de duda, de decir, bueno, no sé, quizás nos quedamos, quizás no, pero es muy, no sé, es muy difícil ser extranjero en un lugar, es muy difícil no tener a tu alrededor tu gente, tu cultura. Y cuando uno tiene un hijo también las cosas se acomodan de otra forma, me parece. Uno tiene como otras prioridades. No sé, cuando cambias de país perdés todo tu capital social. Hablamos el otro Sí. día de eso. Es toda esa gente que te rodea que no es solamente tu familia o tus amigos, sino que es también todos esos otros círculos más grandes que son gente que te puede dar una mano si, no sé, si te quedas sin trabajo o si tenés que buscar un departamento. Es más que solamente tu círculo más íntimo. Lo que hablábamos en el Es programa todo. pasado era eso, ¿no? Del trabajo y cómo los inmigrantes tenemos muchísima más dificultad por esto, por no tener esa red, esa contención y ese conocimiento de otras personas y ese lugar de ¿quién soy yo? Claro. ¿Quién soy yo en este lugar, en esta sociedad? Sí, estás sin contexto, estás como suelto y te tenés que armar ese contexto de nuevo. Pero bueno, sí, es una decisión así muy, muy, muy personal y muy tomada con mucha responsabilidad, yo creo, porque los dos tenemos muchas ganas de volver a Argentina. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? ¿Qué es lo que más extraño? Y fueron cambiando las cosas. Siempre es a la gente a lo que más extraño, ¿no? A las personas. Pero me di cuenta acá también que extraño mucho la forma de socializar que tenemos en Argentina. Hay una cosa muy abierta y muy cálida que yo siempre di por sentado porque no me faltaba, entonces la tenía allá y era lo normal. Y estando afuera te das cuenta de que no es lo normal en todos lados eso. Entonces esa calidez yo creo que me falta. Un poco el caos. Lo escribís en tu libro un poco respecto a la no charla, de la pequeña charla en lugares públicos o eso, Sí. ¿no? Que falta mucho. Yo también me doy cuenta, hablábamos un poco con X también, de que por ahí no sé si ustedes lo notan a eso, que es algo diferente a otros lugares, pero para nosotros es muy notable. Yo no sé si me había dado tanta cuenta, claro, cuando estaba en Argentina como me doy cuenta acá. Bueno, yo sí que lo hago. Así que yo creo que es, bueno, en parte sí que puede ser la cultura, pero en parte es porque ustedes a lo mejor, como son extranjeras, Puede no ser. saben cómo comenzar una conversación con alguien, un Puede ser. desconocido, porque son pequeñas frases, ¿no? Para abrir una conversación que dejan un espacio para que la otra persona pueda decir "Ujú", y seguir con su ritmo o abrir una conversación, ¿no? Y es como que, claro, yo en otro país a lo mejor tampoco sabría
cómo Cómo hacer, hacerlo. ¿no? Claro. Sin entrar en un espacio íntimo. Mm. Por ejemplo, el otro día curioso, porque en el bus había un norteamericano que venía de la iglesia de los mormones, Ajá. que había sido, bueno, enviado aquí para convencernos a unirnos a su Él solo. iglesia. Bueno, seguramente habría más, pero bueno, él estaba solo en el bus y iba de persona en persona tratando de convencernos. Y al final llegó a mi hijo y tuvieron una conversación tal, pero el tipo era muy bueno en lo que hacía. Porque tenía una capacidad de hacer, o sea, en 2 segundos la gente ya le hablaba de si creía en Dios y por qué y en qué Dios. Y yo, esto no va a funcionar, por favor. O sea, yo tenía mucha vergüenza ajena por él. Dijiste acá en Suecia esto no es bien recibido no en es acá general. en Suecia, simplemente que yo creo que la religión es algo privado. Y sí. Yo creo que no es, a ver, tú no vas a preguntar a alguien del bus si cree en Dios o no. Por ejemplo, o sea, yo le contestaría, sabes que no es tu problema. ¿Hablaba en inglés? No, de hecho hablaba muy bien el sueco, Ah, porque mira. seguramente ya hacen como un curso, seguramente van a todos los países del mundo y previamente hacen un curso para cómo vas a hablar con la gente de ese país, tal, porque hablaba súper bien. En Argentina te tocan el timbre. Sí. Te tocan el timbre de tu casa y ahí también te agarran en ese contexto. Sí, aquí también, pero son los testigos de Jehová. Que es otra Entonces los cosa. mormones, no sé, entonces. Los mormones estamos también Sí, iban para a mí casa también por te tocan casa. el timbre. Pero bueno, sí, también podría ser en un transporte público, no me parece raro. Ya. Sí. No, a mí no me gusta. Pero tuvo una Personalmente. linda conversación con tu hijo al menos. Sí, porque mi hijo también es creyente, pero él cree que los mormones no son cristianos. Y entonces, bueno, pero mi hijo es bien educado, obviamente. Entonces, claro, no le dijo nada, pero sí que, bueno, estaba preguntando a ver qué opinas de esto y lo otro, ¿sabes? Es divertido igual a veces. Puede llegar a ser divertido. Depende Sí. del contexto en el que te agarre también, ¿no? Ajá. En qué rapidez estás. Pero volviendo a esto del encuentro entre culturas, creo que eso es una constante que se escucha mucho, pero ¿qué cosas son las que, por ejemplo, a través de este libro encontraste que otros inmigrantes también veían pero no se habían dado cuenta? Ay, me comentaron muchas cosas últimamente. Ahora además que salió el libro en Suecia. Acá está el libro en Eh, sueco. Mira, podemos hablar de eso, que viene la presentación del libro de Virginia Sí. Higa, para que lo escuchen también los suecos, para Sí. que los que no saben español Ajá. puedan ver. Es que antes el libro salió primero en Argentina, entonces los primeros comentarios que yo tuve fueron de lectores argentinos. Y todo esto es muy exótico para un argentino. Pero ahora que salió acá, me empezaron a hacer comentarios gente que vive acá. Ajá. Y es muy curioso y hay muchas cosas así de personas que me dicen, sí, yo había pensado en eso también, pero el otro día cuando en un evento donde presentamos el libro, leí la parte donde se habla de los prejuicios que tiene la gente que es de afuera de Suecia. Sí, ¿qué piensa Eh, el kurdo de Suecia? exacto. ¿Qué piensa el árabe? ¿Qué piensa el argentino? Sí. Tal, eso es muy curioso, sí. Y la gente se reía mucho y todos me decían, sí, y tenemos más, esa lista podría crecer, podría ser un work in progress, podría seguir estirándose y agregar cada vez más nacionalidades, ¿no? Porque todos tienen su mirada y para mí lo más divertido de eso es ver que el prejuicio siempre habla mucho más de la persona que tiene el prejuicio que de lo que está afuera, ¿no? Entonces dice mucho más de ellos mismos. Por eso me pareció divertido recopilar todos esos prejuicios de distintas nacionalidades sobre Suecia que te muestran cómo es la gente esta que vive en ¿Cuál es el de Suecia. argentinos, por ejemplo? Los argentinos, lo que dicen los argentinos de Suecia, y no me acuerdo ahora, pero algo así como... Lo podemos buscar, lo podemos buscar. En este país no hay cultura del trabajo. Ajá. En Ay, este sí. país las calles están vacías, creo. No me acuerdo ahora. Claro, porque exactamente, habla de Sí. una sociedad que está como que el trabajo es como el látigo así. Sí. Es cierto, habla más de Ahí lo tienes. A ver, cosas que dicen los argentinos de Suecia. Acá no hay cultura del trabajo, acá las calles están muy limpias, acá no sé de qué vive la gente. ¿Qué dicen los italianos? Vamos a leer algunos. Sí. Acá evitan el conflicto a toda costa. Claro, los italianos. Acá le ponen crema a todo. Estoy muy de acuerdo con esa. El brownie te lo sirven con crema. Para mí eso no va. ¿Pero qué tipo de crema? Una torta de chocolate te ponen crema acá. Ajá. Es raro. Pero nata, dices. Sin Sí. nata. Ah. Claro, pero también, no sé, una papa con crema. Todo tiene crema.
Acá nadie acepta una crítica, dicen los italianos. A ver qué dicen los sirios, por ejemplo. Acá te abren las puertas, pero después no te hablan. Acá es un buen país para los niños. Acá es muy aburrido para los adultos. También estoy un poco de acuerdo. No, muy interesante. La verdad que no vamos a leerlo todo, pero es excelente. Así pero que los norteamericanos, por ejemplo, dicen, está en la primera, A ver, página. los Dicen algo norteamericanos. totalmente distinto. Ah, sí. Acá el servicio es pésimo. Acá no existe la atención al cliente, que es bastante parecido. Acá hay poquísimas opciones. Pues y vete a claro. Rusia, a ver, en comparación. Claro. No, pero eso hay una explicación. O A sea, ver. No, que no tenemos cultura de propina. Eso de la propina Claro. es una importación de ello. Total. Claro. Que de hecho muchos suecos están en contra de la propina. O sea, decimos que eso tiene que estar incluido. O sea, Exacto. la mesera o el mesero tiene que recibir su sueldo. Ujú. Que no es, por ejemplo, solo para chuparte las patas, ¿sabes? ¿Me vas Sí, a dar sí, algo? sí. No. Eso ya tiene que ser tu trabajo. Exacto, y también la cuestión del servicio, que uno llega al restaurante, se sirve uno mismo. A mí eso me encanta realmente. Me hace ruido ahora pensar en que uno espera que lo sirvan como un rey. Me parece que hay cosas Igual que... no vienen. No, digo, pero Y hay así cosas te que enojas. normalizamos, ¿no? Normalizamos en otros países como si fuese, bueno, obvio que yo pago por un café, me tienen que servir. Y no, la verdad que pagaste por un café. Levantate, agarralo. Tú agarras la taza, tú te sirves el café. Exacto, acá te dicen café, bueno, te doy la taza vacía, vos te servís el café, te sentás en tu mesa, cuando terminaste tu café lo devolvés para que la gente no tenga que estar trabajando de más porque están ocupados con otras cosas, haciendo Mucho más otros cafés. eficiente así. Total. Sí, pero lo fuerte, yo creo que, mira, hay un prejuicio sobre los suecos, que somos muy, a ver, de fiar, ¿no? Ajá. Que tenemos mucha confianza. Que podés confiar como que no, por ahí no pagás al final, ese tipo de cosas. Pero es al revés. Aquí pagas antes. Eso es cierto. Mucho más ¿sabes? cómodo O también. sea, por otro ejemplo, la lado. gente viene aquí y dice, no, ustedes se fían mucho, por ejemplo, en mi país te roban, aquí no hay eso, pero sigue siendo así, que tú entras en una cafetería y, a ver, ¿a poco te van a servir un café para que tú después pagues? No, tú pagas antes, porque si no, no saben si te vas Claro. a ir sin pagar. Lo fácil es que te puedes ir cuando quieras, no tenés que esperar a que vengan a cobrarte, que también en algunos países pasa que uno tiene que esperar y llamar y hacer así, etcétera. Pero bueno, son costumbres diferentes, pero está interesante, como decías vos, qué dice de las personas extranjeras esos comentarios sobre Suecia, ¿no? precioso. Pues Sí. yo creo que incluso en Estados Unidos la mesera te dice su nombre. Ajá, Hi, I'm Ashley, I'm here to serve you, bla, bla, bla. claro. ¿Sabes? Como que... Eso es tan distinto acá, o sea, está tan poco orientado a agradarle al otro, Total. digamos, el servicio. El servicio es el servicio, no tengo que ser tu amiga para ser tu ¿Y mesera. en Argentina ¿no? te dicen su nombre? No. No. No, pero sí se espera, yo me acuerdo de ir con argentinos, no solamente acá en Suecia, sino también en Alemania, pero situación muy parecida, ¿no? Que te tenías que vos servir, y como una especie de enojo, como decir, bueno, ¿cómo yo me voy a tener que parar y agarrar y servirme yo? ¿No? Si bien no es el extremo de Estados Unidos, creo que es un poco distinto, sigue estando esta situación de, bueno, y hay una cuestión de estatus social muy diferente en el trato que se le da a la gente que brinda un servicio. Y eso me parece horrible. Esas son las cosas que en Suecia aprendí que no son naturales y que se pueden hacer de otra manera. Bueno, Y que- en sí. Latinoamérica, por ejemplo, está muy normalizado el trabajo doméstico, Claro. cosa que acá casi no existe. ¿No? Ahora Ahora más. sí que se importó. Ahora más. Sí, con las subvenciones que hacen, que tú no pagas impuestos en teoría. Ah, mira, no sabía eso. Si tenés No un es- empleado. No, es una cosa que hizo el gobierno de derechas. Ajá. Por ejemplo, tú acá haces un trabajo, o sea, por ejemplo, yo te empleo, entonces obviamente voy a pagar yo impuestos, ¿no? Ujú. Pero entonces hicieron una cosa de que si tú empleas a alguien para limpiar tu departamento o para enseñarle a tu hija algo, o trabajar en tu casa, o incluso un albañil que te hace una obra en casa, entonces tú no pagas impuestos. Mira. Y así, pues mira, fue una explosión. O sea, antes los que tenían empleados en casa era la gente de clase alta. Ahora tú eres un don nadie. Y incluso tú entras en una página Let's Deal, ¿sabes? Y te consigues, saber una limpieza como 700 coronas. Una Mira. limpieza total de tu departamento. Mira. Claro, eso no pasaba y yo conozco un amigo sueco que los amigos lo cargaban porque cuando él era pequeño había alguien que le iba a limpiar a la casa una vez por semana y lo cargaban porque le decían, ay, vos que tenías una Un rey. persona que te iba a limpiar. Claro, claro. Para nosotros en Argentina es algo en la clase media muy extendido y tuve esta discusión con muchos amigos en Argentina también, ¿no? De por qué tenemos esa necesidad. Yo cobraba un sueldo normal, trabajaba en Argentina y pagaba a alguien para que venga a limpiar la casa y yo ahora lo pienso y digo,
No era necesario. Es una cuestión también de, bueno, yo estas cosas no las hago yo. Esto, no Claro, sé. es cultural. Es cultural. Sí. Bueno, también hay mucha gente que depende de ese trabajo. Bueno, ¿no? es En la sociedad Argentina. de clase que se vuelve cultural. Sí, es cierto. Totalmente. Pero claro, eso depende. A ver, ahora pasa porque tenemos inmigración. Entonces, si tú empleas a alguien para limpiarte la casa, no va a ser una sueca. Ni mucho menos un sueco. Para nada. Va a ser alguien que ni siquiera hable sueco. Va a ser alguien que haya venido hace 2 semanas. Que va a estar aquí 3 meses y se vuelve. Claro. Bueno, también una época de crisis de otros tipos de trabajo también que permiten eso, como es una cadena, como hay un momento donde hay menos trabajo de otras cosas, también para inmigrantes inclusive, y bueno, ahí se No, es que abren no esas son posibilidades. inmigrantes, es que vienen y se Golondrinas, van. decís. Sí, Como- sí, sí. O sea, quiero decir que, o sea, las importan para eso. Mira, no tengo idea, la verdad, cómo es eso, porque claro, está tan lejos de, no sé, quién hace esas cosas, pero ahora se ve que más gente, decís más clase media está haciendo ese tipo Oye, la clase obrera también. Mira, 700 cronas son 70 euros. Cualquier persona lo puede pagar. bueno, están cambiando las cosas en Suecia, te vas cuando están cambiando también las cosas en Cambiaron Suecia. muchísimo. Yo vine en el 2017 y siento que vine a un país y me voy de un país Ay, distinto. Ay, hablemos de interesante. esto, sí. ¿Cómo así? Eso es muy notorio para mí cómo cambió. O quizás, no sé si es que cambió tanto y es que yo empecé a entender algunas cosas que al principio no veía y entonces todo me parecía fantástico Mira tú. y entonces ahora sí veo ciertas cosas que no me gustan, pero yo creo que sí cambió objetivamente, ¿no? El país Claro. cambió muchísimo. De hecho, solamente mirando las leyes migratorias y el funcionamiento de Migrationsverket, que es ¿cómo se dice? Sí, la entidad que oficina regula de las migraciones, migraciones. cómo fueron cambiando y cómo se fueron endureciendo también los requisitos y las condiciones para poder venir a Suecia. Yo me sentí muy bienvenida cuando vine. Vinimos también en una situación excepcional. Nosotros no vinimos refugiados ni con, digamos, vinimos para trabajar con una visa de trabajo. Fue muy amable la llegada, la verdad. Pero sí que con el tiempo notamos cómo se fueron endureciendo las cosas. Para todos, no solo para nosotros, ¿no? ¿Y cómo lo notas en concreto en tu vida? En mi vida, y por ejemplo, yo nunca obtuve la residencia permanente en Suecia. Ajá. Yo cada año y medio, en realidad 2 años, pero es año y medio porque tardan 6 meses en decidir, tengo que ir a una oficina a renovar mi estadía y durante ese tiempo yo no puedo salir del país, entonces estoy como Wow. presa en Suecia. Y es curioso porque uno está acá 8 años, aprendí sueco, pagué mis impuestos, trabajé, tuve un hijo, no sé, todas las cosas, pedimos un préstamo para comprar un departamento, todas cosas que uno hace cuando se establece en un lugar. No es que yo me aislé por completo de la cultura sueca, digamos, intenté integrarme lo mejor que pude, aprendí el idioma y eso también es lindo porque yo siento que no me dieron la residencia, pero yo aprendí la lengua y me la llevo. Y es mía ahora, y eso no me lo pueden sacar. Pero y nunca lo obtuve porque no tenía un sueldo lo suficientemente alto para sostener, porque la idea es que para poder ser residente permanente en Suecia uno tiene que tener un sueldo mínimo. Es más que nada un requisito económico, porque... Pero no importa, digamos, es como una visión muy individualista de las personas, de la sociedad, porque una familia no funciona así a veces. Tú no puedes venir como ama de casa, por ejemplo. Exacto, pero no importa, aunque una persona trabaje, porque claro, además está ese consenso en Suecia, ¿no? De que todo el mundo trabaja. Ese es el contrato social, todos trabajamos, las mujeres, los hombres, todos. Y después pregunta a los argentinos Pero, que no saben de qué viven. Claro. Trabajan los suecos. Pero al mismo tiempo... Pero si no hay cultura del trabajo, tampoco. Es muy paradójico. No, pero al mismo tiempo, si uno trabaja pero no llega a un sueldo determinado, el Estado considera que uno no se puede mantener solo, aunque viva con una persona que tiene un sueldo más alto, no importa. Cada uno responde por sí mismo y eso es muy curioso también porque no es la manera en la que concebimos a la sociedad en Latinoamérica, por ejemplo, donde quizás la familia es más una unidad de la sociedad y no tanto
el individuo solo. De no hecho, sé. se mide el ingreso, el nivel de ingreso por la, familiar. exacto, por la unidad familiar, no Claro. por cuánto gana Pero una tú persona. sabes por qué lo hacen. ¿Por qué? Porque hay gente que viene aquí, por ejemplo, se casa con alguien y es falso. Ah, Y luego se divorcian y ¡pum! ¿Quién te va a mantener? Pues el Estado. claro, claro. Entonces ellos quieren ver que tú tengas tu propio ingreso antes de darte la residencia, porque si no, es que eso se vuelve como una Claro, industria. eso Ajá. explicaría por qué tuve que responder tantas preguntas de cómo había conocido a mi marido, Claro. en qué momento, cómo había sido el primer No, encuentro. porque últimamente piensan que, mira, viene una persona, trae a otra persona, se divorcia, trae a otra persona, esa persona ¿Y luego eso trae a pasa una mucho? persona, sí. Claro, Y claro, tú no tienes manera de saber si esto es real o no. Claro. Y claro, después de obtener algo permanente, claro, tú te divorcias y bueno, claro. ¿sabes? No te pueden claro. decir nada. Sí, entiendo. Bueno, sí, son todas esas cosas que a uno le afectan quizás indirectamente, o directamente, pero no porque sea mi situación, pero me afecta igual. Entonces, son como consecuencias de de todo lo que pasa en el país. No sé. Y estaba pensando en el caos, que hablabas que extrañabas el caos. Pienso, el libro Los Sorrentinos lo escribiste en Suecia también. No, lo escribí en O en Argentina, Argentina. pero cuando lo publiqué ya estaba viviendo acá. Bueno, ahí tenemos dos escrituras, dos procesos de escritura, Sí. uno dentro de Argentina, otro en Suecia. Esta calma, que supongo que contrasta con el caos que hablábamos de Argentina, ¿te ayuda para escribir? ¿Es un buen país para sentarte a escribir? No sé, porque yo Los Sorrentinos la escribí en Argentina en un momento como de mucho caos en muchos aspectos de la vida y la escribí. Y después acá, cuando escribí estos textos, hubo momentos de calma, pero después también tuve un hijo que no es un momento de calma tampoco y de tranquilidad y es un caos interno también. Pero sí me doy cuenta de que el invierno tiene algo, yo la paso muy mal en el invierno en Suecia. O sea, disfruto muchas cosas y sobre todo al principio el invierno que era tan exótico y tan nuevo, lo disfruté mucho, pero cada año me cuesta más y cada año lo paso peor. Entonces, pero en ese pasarlo mal, descubrí también que había una riqueza en la introspección. El invierno acá es totalmente introspectivo, es para adentro. Es hibernación. Es como los osos. hibernación y es un momento para meterse para adentro y bucear en las profundidades de la oscuridad interna. Sí. Pero me di cuenta de que había mucha riqueza en eso también, a pesar de que lo paso mal, ¿no? Bueno, a ver, el título del libro tiene que ver con eso, el hechizo del verano, esta cuestión de que es una sociedad, la sueca, y yo en eso también coincido mucho, no sé vos qué pensarás, X, quiero saber, que se divide mucho entre el invierno y el verano, es decir, que hay una sociedad en una parte del año y otra sociedad en otra parte del año. No, totalmente, claro. Y eso es por la luz, sobre todo. Sí. La luz, porque claro, es normal que cuando llegue el verano la gente esté fuera como 24 horas disfrutando. Y en invierno es otra cosa. En invierno como que te cuesta más, obviamente. Te cuesta más salir porque cuando vas a la escuela a buscar tu hijo, ya es de noche teóricamente, entonces tampoco te da ganas de jugar en un parque. O sea, te da ganas de volver a tu casa, encender unas velas y tomarte un tecito, leerte un libro, ¿sabes? Acogedor, así. Sí, es algo muy raro para nosotras en Argentina, tanta diferencia. Porque bueno, hace un poco más de frío, un poco menos de frío, Una esquizofrenia estacional para mí. Sí, esto, sí, es muy loco. No esquizofrenia, sí. no, una cosa como bueno, es maníaca y bipolaridad, eso. Sí, y cuando los ves en verano, cuando están ahí cantando en Skansen y hacen estas fiestas, decís, estos son los suecos en su fase maníaca, en su fase como expansiva y alegre. Es muy gracioso verla, el contraste es enorme. O sea, y después de vivir acá también lo entendés y decís, claro, es así, ¿no? Es muy duro el invierno y entendés toda la alegría que trae el calor y el sol. Ves un poco de sol y yo me pongo mucho más contenta que antes. O sea, uno busca, lo trata de así, se pone quietito frente al sol. Y yo cuando lo vi primero, cuando llegué, me parecía medio raro, pero claro, en ahora realidad, lo haces. sí. Sí, no, es una cosa, por ejemplo, los jubilados que viven fuera, ¿no? En invierno,
que se van como 6 meses y vuelven en mayo, tipo. Se Y compran entonces- una casa generalmente en España, Sí, en España, Grecia. o claro, algo así, y luego pues vuelven y yo como que, a ver, ustedes no se merecen el verano porque no han vivido el invierno, No se entonces lo ahora merecen. que vienen, esto no es gratis, o sea, Hay que sufrir. claro, hay Bueno, que pero sufrir son para jubilados. poder disfrutar. Sufrieron ya Es sufrieron. cierto. Pero Hablando de los jubilados, perdón, hace poco, decí. no, al respecto, hace poco fui fui al médico y tenía baja la vitamina D. Ajá. Y la chica, la médica, me dijo, ¿tuviste sol semestre este año? Como si fuera una cosa médica. Sol semestre es las vacaciones en el sur de Europa o en algún lugar soleado, ¿no? Como que todos los suecos en algún momento lo hacen porque se van a algún lado para tomar un poco de sol. Y me dio risa que me lo planteara así como si fuera una necesidad médica, tomarse esas vacaciones de sol. Mira, No. sol semestre. Y ahí tenemos la crisis climática, imagínate Sí, sí. tantos vuelos cada año. Es para costear el sol semestre de Ya, los, exacto. de los nórdicos. No, pero se puede ir a esquiar también, porque ahí también hay sol. Entonces, claro, y refleja también y te bronceas, porque, Claro. a ver, la nieve refleja el sol también. Claro, ahí tenés más luz. Sí, 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 pero si te quedas dentro, pues mira, tela. Y sí, hay que tomar vitamina D acá. Pero quiero volver a la cuestión de los jubilados, porque una de mis partes favoritas de tu libro tiene que ver con esta reflexión que haces sobre las personas de la tercera edad que están más felices que en otros países. Sí. O países que nosotras conocemos o el país de donde nosotras venimos. Y me pareció tan perfecta esa descripción, porque yo ya lo había percibido sin esas palabras y creo que vos lo extendiste, pero yo ya me había dado cuenta que había algo con personas de cierta edad en Suecia, más 70, más 80 inclusive, porque hay mucha gente grande, que tenían otra cara, que tenían otra expresión. Yo le contaba un poco a X que en Argentina, vamos a decirlo mal, el viejo refunfuñón es un personaje muy, muy tradicional en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Y que eso no es casual, que eso está atado a tener una vida compleja, una vida con un montón de estrés, con un montón de incertidumbre, bueno, etcétera, cosas que conocemos. Pero el contraste de ver personas que tienen su casa en Grecia, quizás, si tienen suerte, o no, pero viven con otras personas de su edad y tienen como una vida que ya saben cómo va a derivar y muy tranquila, y se observa. Sí. Eso me pareció Sí. maravilloso. Es que para mí fue muy notorio cuando llegué acá. Me puse a observar a los jubilados y yo nunca había visto viejos así en mi vida. ¿Cómo así? Gente tranquila y que se notaba que habían tenido una buena vida, que no estaban consumidos por haber tenido que luchar contra muchísimas cosas, contra la economía, contra la política, ir al banco, hacer colas. No hay una cultura tampoco del respeto a los viejos en nuestro país. No la hay, me parece. No. No. Y acá los veía muy enteros a los viejos, a los viejitos, como su expresión es muy linda. Es gente de cierta edad, yo no sé si va a seguir siendo así más adelante. Son como este momento, ¿no? De Sí, ¿no? Suecia. Los viejos que vivieron ese periodo histórico donde fueron... Sí, yo también lo creo. El Porque estado de los viejos bienestar. que tú ves nacieron en los años 40 seguramente. Y esta generación es la generación De oro. 68, porque hicieron la revolución de mayo 68, sabes que llegó aquí también. Sí. Los de Woodstock, a lo mejor no fueron a Woodstock, pero aquí hubo una fiesta grandota en Gärdet, que ¿Ah, también sí? Ajá, sí, era mira. como el ¿En qué Woodstock año? sueco. Algo así como los 60, 70, por Ajá. ahí ese periodo, ¿no? Entonces, mira, primero de todo que fue la primera generación en estudiar en la universidad en masa. O sea, porque se abrió la puerta a la universidad para cualquier persona. Entonces, estudiaron, mientras estudiaban, o sea, podían tener trabajo porque podían trabajar de cualquier cosa, había mucho trabajo, podían tener piso fácilmente. Tú ibas, quiero un piso, pues aquí tienes la llave de alquiler, ¿sabes? O sea, una vida, la primera generación en irse de vacaciones, Claro. ¿sabes? O sea, como que en masa también. Y entonces esa generación acumuló tanto dinero que al momento de jubilarse, o sea, wow, ya con su pensión podían comprar hasta casas en el exterior. Claro. Ujú. Y eso yo creo que nuestra generación no lo vamos a tener. Claro, pero ellos también recuerdan a sus padres seguramente,
Sus y padres cómo que- lucharon sus padres, Exacto. o cómo vieron el gran cambio de Suecia, ¿no? Porque Suecia pasó de ser un país pobre a Sí, ser sí, una claro. potencia en menos de un siglo, en muy poco Totalmente. tiempo, y esta gente vivió esa transición. Entonces yo creo que a pesar de que están muy bien, ellos tuvieron una buena vida, recuerdan cómo era antes. Sí, Entonces cómo tienen no. como esa perspectiva, y por eso, no sé, me parece que se nota en su forma de ser y también de comprometerse con causas y con cosas, ¿no? Son muy Son activos muy también. activos y Si muy tú vas al curiosos. cine, al teatro, a una reunión política, ¿a quién vas a ver? Sí. A esa generación que nació Total. en los 40. Sí. O sea, están por todas partes. Son maravillosos, yo Y los sobre amo. todo en Facebook. Sí, Ahora que en se el- jubilaron, se metieron en Facebook. En el teatro, son todos, uno va al teatro, a veces son todos, las cabecitas son todas grises. Sí. Ya, ya, De, ya. de Snow Y Armit, que blancas, dicen, sí. los actores dicen como que nevó mucho porque viene mucha gente de esa edad. Pero es cierto que tienen algo que combina muchas cosas que a mí me parecen muy interesantes, que tiene que ver con tener una buena vida, pero a la vez vivir en comunidad y en algo colectivo. Que yo creo que son dos cosas que se van a empezar a perder, si no se están perdiendo ya, que son personas que nacieron con eso servido, ¿no? Por ahí de tu generación o más chicos, que ya nacieron con un estado fuerte, con una vida que parecía ya de por sí que era obvio que iba a ser una vida digna y que empieza a resquebrajarse, pero no hay como una conciencia de que son las mismas personas de esa sociedad que pueden reactivar para que vuelva a ser algo mejor. Y por otro lado, bueno, que vivimos en un mundo más individualista en todas partes, no en Suecia, en todo el mundo, y eso también complica más el modelo a seguir de cómo haces para, no sé, agruparte con gente, con tu barrio, con tu, ¿cómo se dice?, el consorcio o con, no sé, lo que sea, que formas parte de un colectivo. Eso me parece que esa generación lo vivió. Y eso es muy lindo. Esa es la Suecia que me hubiera gustado vivir, pero bueno, Sí, nos tocó esta. Aquí no. Sí, sí. Y ahora hablamos de la gente grande, quiero ir a los más pequeños, porque vos tenés una experiencia que, por ejemplo, yo no tengo, que es de tener un hijo en este país, y cómo seguramente Ulises, Sí. te trajo una Suecia también distinta de la escuela, Sí. de una vida social, con, no sé, eso me parece que también es interesante. Sí, sí, sin duda. Fue todo un descubrimiento. Después de tener un hijo, el país se convierte en otra cosa. Y conozco a muchos extranjeros que viven acá que después de tener hijos dijeron, ahora tiene sentido. Suecia, ahora entiendo cómo es. Y sí, porque empezás a ver cosas a las que antes no tenías acceso. Y no sé, viste, los suecos encontraron una manera de resolver las cosas que es distinta a la nuestra. En un montón de cosas es buenísima. Hay las licencias por maternidad y paternidad tan largas, los jardines que son, creo que de los más baratos del mundo, porque el jardín desde el año, no sé, desde los 2 años hasta que empieza la escuela, el jardín es universal, digamos. Todos los niños tienen derecho a ir por un precio que es bastante absurdo comparado con otros países de Europa incluso. Y era Porque gratis. el Estado antes. lo paga, Porque el obviamente. Estado lo o sea, paga, a través de exacto. los impuestos. Claro. Sí, a partir de un Pero- año, o sea, cuando cumple un año sí que puede empezar hasta, claro, que el día que vaya a la escuela. Claro. Pero bueno, empiezan, yo creo que puedes ir desde las 6 de la mañana Sí, hasta las sí. 6 de la tarde. Sí, es un montón. Y claro, te dan pañales, te dan comida, la gente que trabaja ahí tiene educación. Sí, y en la escuela también tienen la comida gratis, que ni siquiera en Noruega, que es uno de los países más ricos del mundo, los niños se llevan su comida al Mirá, colegio. no sabía. El Estado no les paga la comida. Pero sí, todas esas cosas que también están pensadas para que funcione este contrato social del que hablábamos antes, de que todo el mundo trabaja, porque está pensado para que la madre pueda reinsertarse al mundo laboral después de, no sé cuánto tiempo, unos meses o un año, por ejemplo. Y Que es un montón también, Es ¿no? un montón, sí. Y que es una forma de resolver las cosas, pero no es la única tampoco, ¿no? Y eso también me di cuenta acá, que nosotros desde Argentina idealizamos muchísimo algunas cosas que en Suecia están resueltas de esta forma, pero todo tiene su contracara, digo. No es perfecto acá tampoco, pero porque son cuestiones de la condición humana, ¿no? Tener un hijo nunca es una cosa fácil, nunca es una... ¿Qué es lo hay que un- no te gusta del sistema, por ejemplo? Y yo me sentí tremendamente sola durante los años
de crianza de un niño pequeño, porque está todo dado para que ciertas, o sea, está cubierto, vos tenés lo que no te provee tu familia o tu tribu, te lo da el Estado, que es una manera, está muy bien acá, pero a mí no, había cosas que no me funcionaban, qué sé yo. Estás muy sola también, y lo viví en la experiencia con otras madres, que incluso suecas, no es que solo extranjeras porque venían de afuera y no tenían familia, pero mujeres suecas que también están muy solas durante la crianza de los niños Pero dices pequeños. durante la baja o después cuando... Durante la baja y también después. Yo en un momento, cuando mi hijo ya era un poquito más grande, fui voluntaria en una organización acá es una organización que les da como apoyo a madres que recién tuvieron, madres recientes o mujeres que están embarazadas, como para poder hablar de ciertas cosas. Ni siquiera es, porque ninguna es psicóloga ni nada, éramos todas voluntarias, personas comunes, pero solamente estabas ahí para charlar con alguna madre que quisiera hablar. Uh-huh. Y eso es algo que para mí hace mucha falta acá, porque no se habla tanto como quizás en nuestro país, o la gente quizás no siente que puede compartir tanto algunas cosas más íntimas, ¿no? Y los problemas las cosas que una escuchaba en esas charlas, y más que nada eran por mail, pero los problemas de la maternidad son los mismos acá que en Argentina. Obvio. Sí, Las sí, mujeres porque es un tienen... proceso biológico. Exacto, y es una cosa humana, entonces... Y los problemas, quiero decir, la soledad y la falta de contención es la misma. Entonces, digo, están buenísimas muchísimas cosas que hay acá, pero tampoco es que es perfecto, o sea, es una manera de resolver Creo que nuestra manera tiene mucho que ver con la cercanía del círculo familiar y bueno, de amigas, pero sobre todo familiar. Yo no podría pensar en mi crianza si no fuese por mis abuelas. Claro. Digo, hay algo ahí que no estoy tan segura de si es una cuestión de que, bueno, los extranjeros no tienen esa posibilidad acá, o si es que no es tan común que toda la familia ayude a quien tuvo un bebé. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, depende de la familia, obviamente. Claro. O sea, en mi círculo yo tengo de todo. O sea, hay familias donde, por ejemplo, el abuelo o la abuela están ahí 100%, y hay familias donde no, porque las relaciones son así simplemente. Creo que no se puede generalizar. Pero claro, tampoco es una necesidad, Claro. si me explico. Claro. O sea, que yo, por ejemplo, con mis tías o con mi tío, yo tengo la relación que quiero. Uh-huh. O sea, no tengo que llamar a pedir dinero, a pedir ayuda, ¿sabes? Sino que si quiero relacionarme con ellas, lo voy a hacer, ¿sabes? Pero no es obligatorio. No es de necesidad. Creo que también es cierto que nosotros tenemos muchas relaciones familiares por necesidad, que después se generan vínculos o no, pero digo, hay una suerte de también carga social muy grande. Vos no deberías estar enemistado con tu familia. Hay una cuestión ahí que bueno, claro, no. No, mira, yo lo que más agradezco de este sistema es eso, ¿no? El estado de bienestar. O sea, que mi padre tuvo un accidente con 64 años y terminó en una silla de ruedas, o sea, es tetrapléjico. Y el hecho de que yo y mis 2 hermanas no tuvimos que dejar de trabajar para cuidar de él 100%, porque él necesita a alguien que esté ahí siempre, Claro. porque no se puede mover. Entonces, está su esposa, claro, pero ella trabajaba. Entonces, lo que recibe del Estado, gratis, Claro. es asistencia 18 horas por día, todo el año. Incluso a remodelar la casa para que sea posible, ¿no? De montar la escalera con una silla de ruedas, tal. Todo eso, un coche adaptado para que pueda entrar con la silla, todo. O sea, imagínate lo rencorosa que estaría yo Y sí. con mi trabajo de periodista, ¿sabes? Tener que dejarlo todo para estar ahí vigilándolo. Ahora tenemos buenas relaciones, pero imagínate, ¿no? La cólera, como que Claro. yo tengo que estar aquí, no puedo salir del país, no puedo salir a festejar, no puedo hacer nada. Sí, Claro. sí, no, es súper interesante esa diferencia, y además porque creo que es algo medio nuevo como en la historia de la humanidad. Es como un experimento Suecia, ¿no? Ajá. Esto no existía antes. Antes, si tu papá tenía un accidente, alguno de los hijos se tenía que quedar... Eso, o si tenías pasta, ya le pagabas a alguien, pero claro. desde tu propio bolsillo. Claro, Una diferencia de clases sociales. Vos tenías o una realidad, sí, eso, o otra. Sí, y en Argentina exacto. también se confunde un poco la gente como de clase alta, que por ahí está mal visto que alguien cuide de tu familia, ¿no? Como que a no veces sé. un poco como, no sé, si vos un abuelo se lo pone en un asilo, es como algo
está mal. Como un Como tabú. un- Una no sé cómo especie de- decirlo, claro, como que se te ve como una persona bueno, que no cumplió con su deber Familiar. humano, familiar, ¿no? Pero acá está todo hecho para que, o sea, para que el sistema siga funcionando, para que ninguna de las hijas tenga que dejar de trabajar, Ujú. para que... Sí, es increíble la diferencia, o sea, de foco, ¿no? A mí todavía yo siento que hay cosas de Suecia que todavía sigo descubriendo y que no entiendo y que quiero saber. Sí, sí, no, pero es verdad lo que dicen, no sé qué nacionalidad era en tu libro, los árabes, los sirios o algo así, que decían que para adultos es muy aburrido. Sí. Mira, yo diría que para los jóvenes es muy aburrido. O sea, llegar aquí a querer tener vida nocturna, así, ¡guau! Eso sí que es aburrido. O sea, hay un montón de reglas. No La puedes tomar rebeldía ahí, no está puedes tomar ahí, permitida. tú tienes que dejar tu chaqueta ahí, si no, Claro. Sí. cierran a la 1, entonces es la 1, echan a todo el mundo, ¿sabes? Eso para mí o sea, es muy triste, ¿no? Pero sí que si te pasa algo así, por ejemplo, tienes un accidente, entonces es cuando empiezas a agradecer, ¿no? Claro. El hecho de que no te van a dejar en la calle, ¿sabes? Sí. Total. Y perfecto no en ningún lugar. No, claro. Es cierto que acá no hay lugar para, pensaba esto de la adolescencia o la rebeldía, ¿no? Creo que la sociedad sueca es bastante contraria a ese tipo de si uno tiene que dividir como energéticamente la infancia, la adolescencia y la adultez, creo que Suecia, es cierto, estoy de acuerdo con lo que decís, nunca lo había pensado, la adolescencia o la juventud es el lugar donde no cuaja. Como las Sí, sí, sí. reglas, Ajá. la previsión, la organización, es como lo contrario a la actitud tradicional de una persona adolescente que quiere el caos, que se vaya a Argentina. No, pero el problema es que, mira, o sea, tú te rebelas de todos modos, porque eso es algo propio de la juventud. Sí. O sea, eso no se puede evitar. El problema es que aquí te dejan en la calle, o sea, con el frío que hace. Mm, A lo mejor en Argentina tú puedes estar haciendo de botellón en la calle, ¿vale? Pero aquí tienes mucho frío y Claro. tampoco puedes estar en tu casa porque ahí están tus padres. No puedes entrar en un bar porque hay un límite de edad, ¿no? Entonces ahí tienes el problema. fue difícil la adolescencia acá. No, difícil, no, a mí me encantaba, o sea, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta ser joven? Pero bueno, en mi época no nos matábamos como lo hacen ahora los jóvenes, Claro. no disparábamos por 50 pesos bueno, como eso lo hacen también. hoy, o sea, hoy es otra cosa. En mi época, rebelarse era a lo mejor fumar marihuana o algo así súper inocente, ¿no? Claro. ¿Fuiste adolescente en Estocolmo? Sí, cómo no. Ajá. Debía ser Entonces- otra ciudad también, ¿no? Sí, nos perdimos esas. 80s en Estocolmo, Bueno, 90s. tan vieja no soy, No, perdón. no, 80, claro, 80 naciste, 90s, adolescencia, ahí. Eso. Sí. No, pero la adolescencia, bueno, yo creo que en cualquier parte es bonita. Puede ser. Puede ser. Bueno, a lo mejor alguien diría lo contrario, yo qué sé. Pero sí que a mí me ¿Adolescencia? gustaba. No sé, no, para mí fue muy fea. Buenos Sí. Aires. Un poco Córdoba, un poco Buenos Aires. Ajá. Va, no muy fea, pero como muy... ¿A qué te dedicabas? ¿En la También hacías adolescencia? botellón. No sé, a leer. Ajá. No sé. Para mí como que pasó sin pena ni gloria. Nunca fui muy rebelde, nunca hice cosas que no había que hacer, siempre fui muy correcta. Podría Ah. haber vivido en Suecia. Tuviste una adolescencia sueca. Sí, estuve en la adolescencia sueca, pero en Buenos Aires, en Chivilcoy. Pero bueno, me parece que está bueno también que este libro ahora llegue a los suecos. Vamos a ver qué te encontrás ahí cuando se presente. Bueno, ya está, ya Oye, se puede el título, ¿por qué conseguir. es diferente? Claro, Es verdad. Fue una decisión más bien de la editorial, porque ellas pensaron que el título solo con el hechizo del verano en sueco iba a sonar un poco como quizás un poco más a libro infantil o como, no sé. No, las editoriales saben, Ajá. una confía en que saben leer mejor el mercado, ¿no? Y saben lo que va a llamar la atención y lo que va a funcionar y no, y bueno, no sé, fue una decisión un poco de la editora y de la traductora. que el título en español sueco sería. Sería como el hechizo del verano, el hechizo del invierno. Claro. Las dos juntas. Fue una experiencia muy linda la de la traducción, porque yo la conozco, la traductora es amiga mía también, y ella está acostumbrada a traducir libros del español que están ambientados en Latinoamérica o en España, entonces a veces tiene que investigar y ponerse a buscar cosas sobre esos lugares, y en este caso ella estaba traduciendo algo que hablaba de su propia ciudad, de su propia cultura, entonces fue muy raro para ella, porque tenía que traducir todo eso
a su lengua, pero tratando de mantener la extrañeza de la mirada, porque la Sí, mirada ¿no? es extraña, porque todo es exótico para mí, ¿no? Todo raro. Y entonces ella tuvo que hacer como ese doble trabajo, fue muy, muy ¿Y lindo. has leído otros libros de argentinos o de latinoamericanos que hablan sobre Suecia? No de latinoamericanos, pero hace poco leí uno que es creo que es de los 80 o 90, que se llama Fishing in Utopia. Ajá. Es un periodista inglés, creo que se llama Andrew Brown, no me Ah, no acuerdo conozco. exactamente, y él vino a Suecia porque se enamoró de una sueca Típico. en los 80, creo, y se puso a trabajar acá y hizo como su vida acá. Y después, bueno, después se separaron y él vuelve al Reino Unido, pero toda su descripción de la vida en Suecia es tan... Yo lo leí después de haber escrito este libro y encontré un montón de cosas con las que me identifiqué y dije, sí, esto es, sí. Y eso Ajá. que era otra Suecia. Era otra Suecia y él después vuelve, años después 20 años después, por ejemplo, a vivir un tiempo acá, a escribir y se encuentra como con que la Suecia que él conocía, de la cosa más comunitaria y de la cosa más socialista, se había roto. Entonces es muy bueno ese libro. Y al final termina con una descripción de una fiesta de Midsommar en el campo, donde él describe la fiesta de Midsommar como si fuera un extraterrestre que está viendo por primera vez esa fiesta. Es preciosa esa escena, porque son todas cosas que nosotras ya conocemos de cómo funciona una fiesta de Midsommar, pero descriptas como por alguien que con unos ojos extraterrestres, digamos, extraños, extranjeros. Es preciosa. Ay, yo no sé si vale la pena volver a un sitio después de tanto tiempo. Porque seguramente, o sea, sí o sí te decepcionas. Sí, es que va a ser distinto seguro. Porque aunque haya mejorado, es que tu vida ya no está. Nadie se acuerda de ti. Es que eres como un fantasma. Sí. No sé si lo haría yo. ¿Dónde no volverías, X? No, por ejemplo, yo cuando tenía 15 viví en Vietnam con mi padre, ¿no? Ajá. Porque él trabajaba ahí. Entonces ¿Cuánto tiempo? él estuvo como 4 años, yo estuve 1 año. Entonces fui a la escuela y todo. Pero claro, una escuela de la ONU. Entonces esa gente ya no está porque eran de todo el mundo. Y seguramente los edificios ya no existen. ¿No has vuelto a Hanoi- Vietnam? No, Hanoi en esa época era de bicis. Mm. Entonces hoy, supongo que las Motos. calles serán de coches, pero Claro. coches lujosos, todo. Sobre Es todo que- motos. Mi experiencia Sí. era que para cruzar la calle ¿Has tenía ido? que... Sí, y en Hanoi me encantó, pero Ajá. para cruzar la calle había que hacer un acto de fe y decir, bueno, yo encaro y las motos van a Sí, sí, sí. esquivarme, porque Ajá. no iban a parar nunca. O sea, Entonces no no se son podía. coches, son motos. Sí, sobre todo motos. Ah, y Mira autos, tú. pero sobre Pero ¿y todo no motos. quisiste volver para no Es encontrarte que con voy a otra volver, pero ya estoy como preparándome porque sé que va a haber la decepción máxima, o sea que mis recuerdos ya no van a estar y eso yo creo que es... Pero no le digas esto a Virginia, pues yo quiero que vuelvas. Quiero que nos Pero vuelvas a vuelve cada año visitar. entonces, así lo Claro. es como Claro, seguido. pasando. Mira, te recomiendo otro libro creo que es uruguayo, se llama Carlos Liscano, que Ajá. escribió también sobre Suecia en los años, creo que 80, 90, también trabajó en un manicomio. Ah, Y eso mira. es muy interesante porque ya no existen los manicomios acá. Claro. Por eso tú ves tanta gente pidiendo dinero en la calle, porque es gente que antes vivía en un manicomio Mira. y cerraron, Claro. Podemos hablar de eso en un programa. sí, por mala Muy publicidad. interesante eso, sí. Y bueno, entonces esa gente no pudo vivir sola y ahora está, Suelta. bueno, pidiendo dinero, drogándose, cualquier cosa. Pero él describe cómo era trabajar en un manicomio. Wow. Ajá. Mira. Lo voy a No buscar. sé si lo ¿Se voy a consigue buscar ese por ahí, libro? sí, sí, sí. Yo quise traducirlo al sueco, pero la editorial dijo que no. Que era Porque- era para personas de habla hispana, digamos. No, la editorial dijo que él era muy misógino porque hablaba de las mujeres de una manera que no le gustaba a ella, entonces no. Y yo, bueno, no importa porque es su perspectiva igual, ¿sabes? Hay Ah. muchos libros misóginos, entonces no será el primero ni el último, pero bueno, por eso dijo que no. Ay, qué pena. No pienso que sea tan terrible el libro tampoco. Ajá. Bueno, vamos a buscar. Bueno, ahí tenemos lecturas, hay recomendaciones de Virginia de X, lecturas para poder encontrarse con Suecia en español o en inglés. Bueno, supongo que ese libro quizás se consiga en español, podemos averiguarlo, pero para poder conocer Suecia de otra manera, que es un poco lo que tratamos de hacer en este podcast. De nuestro lugar, quizás, esta combinación entre alguien de Suecia, yo que no soy de acá, y los invitados que vienen. Tratar de hacer una imagen un poco más compleja que la de, bueno, es un país frío donde la gente es aburrida y no pasa nada. No, señor. Hay un montón de cosas que suceden. Y bueno, espero que te vaya muy bien en la presentación de este libro. Ay, bueno, muchas gracias. Vamos a estar ahí y volvé.
Yo quiero que, Volvé. aunque sea de visita, para Sí, hacer otro, claro. el libro El hechizo del verano 2, ¿cómo es Sí. volver a un lugar donde... Mi hijo nació acá, así que él tenemos que volver para que vea el lugar donde Y sí, nació. ¿va a mantener el sueco? ¿Van a darle Y clases? vamos a ver, porque es medio difícil allá. No hay una escuela sueca. No, claro. Pero él habla fluido sueco. Sí, sí. Bueno, tenemos libros, podemos ver los dibujitos en la tele. Sí, ¿no? Bueno, tenés un hijo sueco. Te vas, Sí. vinieron dos y te vas con un sueco Me voy con un para, sueco. para Argentina. Ya ves tú. Muchísimas gracias, Virginia, por Gracias a pasar. todos, Gracias. chicas. Y nosotros nos reencontramos la próxima. Yo siempre olvido de esto. Tengo que decir siempre que se suscriban al canal, que pongan like y todo ese tipo de cosas. Vamos a tener más invitados, eso ahí abajo. Soy un desastre con esta parte, pero bueno, es así. Esto me gusta más la charla que tener que decirles esto, pero lo necesitamos para poder seguir haciendo este programa. Así que por favor hágalo y nos reencontramos la próxima con algún otro invitado. I Sverige finns inte något som att gå till banken. Och de finner inte heller något nöje i att tillrättavisa andras barn. De har kvar i stort sett alla sina tänder och en skimrande hy. De är fridfulla, de är barn till en välfärdsstat och de bemöter inte sin nästa som om denne ville stjäla något från dem. På bussen behöver de inte be om en sittplats eftersom det finns säten som räcker åt alla. Ja, det fortsätter. Men... en grej som jag tänker på